¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Mente Sana. Siempre es un gusto y un placer saludarles. Y bueno, pues les quiero comentar que aquí en el escenario, aquí en nuestro set hay un muy buen ambiente. Nuestros queridos camarógrafos siempre están muy dispuestos aquí a acompañarnos en la transmisión. Entonces, bueno, pues desde este foro les mandamos un abrazo muy grande. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar acerca de la salud mental. Ustedes saben lo importante, lo que hemos hablado con ustedes, reiterando la importancia de trabajar en nuestra salud mental, de preservarla, de saber qué es la salud mental, cómo la puedo cuidar, qué puedo hacer si tengo un trastorno, si tengo alguna enfermedad. Y hoy en día, bueno, pues lo que más buscamos es desmitificar las enfermedades y los trastornos mentales y también, por supuesto, el ir al médico, al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo. Siempre es importante que cuidemos nuestra salud y bueno, aquí les hacemos esa atenta invitación. Hoy vamos a hablar acerca de la salud mental, de lo que podemos hacer para cuidarla, de los servicios con los que se cuentan y por eso vamos a ver esta cápsula que nos preparó la producción. Los trastornos mentales se manifiestan de diversas maneras, dependiendo del tipo específico y de la persona afectada. Entre las principales manifestaciones se encuentran cambios en el estado de ánimo, como episodios de tristeza persistente en la depresión o periodos de euforia en la manía del trastorno bipolar. También pueden presentarse intensos sentimientos de ansiedad o miedo, ya sea en situaciones específicas o de forma generalizada. En cuanto a la percepción y cognición, pueden surgir alteraciones mentales, como escuchar voces o ver cosas que no están presentes, y delirios como creencias firmemente sostenidas en que no tienen base en la realidad. Los trastornos mentales también pueden afectar la conducta, provocando comportamientos impulsivos, agresivos o dificultades para relacionarse socialmente. Problemas en el control de los impulsos, como en el TDAH o en trastornos específicos del control de los impulsos, también son comunes. Además, los síntomas físicos sin causa médica, como dolores de cabeza, dolores musculares o problemas digestivos, también pueden estar presentes. Cambios en el apetito o en los patrones de sueño como insomnio siendo el más común son indicativos, al igual que el deterioro del funcionamiento cotidiano, dificultando el cumplimiento de las responsabilidades laborales, académicas o familiares. Los trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de pánico, se caracterizan por preocupaciones excesivas y crónicas, nerviosismo, tensión muscular, dificultades para concentrarse y en el caso del trastorno de pánico, por crisis repentinas de pánico con síntomas físicos intensos, como palpitaciones y sudoración. Los trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad y el trastorno antisocial, afectan la forma en la que una persona piensa, siente y se comporta. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por la inestabilidad emocional, relaciones interpersonales turbulentas, impulsividad y miedo al abandono. Mientras que el trastorno antisocial se caracteriza por un desprecio persistente sobre las normas sociales, irresponsabilidad, impulsividad y falta de empatía. Todas estas manifestaciones pueden variar en intensidad y duración. Es fundamental buscar ayuda profesional si se experimentan estos síntomas para obtener un diagnóstico adecuado y un tratamiento efectivo. Continuamos con ustedes y ahora vamos a presentarles a nuestro invitado. Él es el maestro en salud pública Héctor Farfán Telles, es titular de la Oficina de Salud Mental y Grupos Vulnerables de la Coordinación Estatal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar. Nos da muchísimo gusto, ya en otra ocasión el doctor había estado con nosotros aquí platicando de otro tema, pero nos da muchísimo gusto que estés. Buenas noches. Buenas noches, Lore, pues muchas gracias por el espacio y bueno, pues ahora estamos para atender este tema tan importante. Gracias. Fíjate, cuando hablamos de salud mental es hablar de calidad de vida. Sin embargo, no siempre tenemos clara esta definición de qué es la salud mental. Sí, lo que pasa que, bueno, finalmente a veces tenemos la claridad de que la salud, pues es ese bienestar general o la ausencia de la enfermedad. A partir del concepto de salud mental, más bien es que la persona tenga la capacidad y el potencial para desarrollar todas sus capacidades, sus habilidades y que pueda afrontar de manera positiva el contexto en general que puede darnos la vida misma y que no limite justamente eso, ni su salud física y obviamente su salud mental. Así es, y su desempeño y desenvolvimiento también en lo cotidiano, que pueda ser una persona funcional.
Sí, mucho de lo que tenemos que hacer ahora en los temas de salud mental ahora es sobre todo desmitificar los errores con los que de pronto coloquialmente venimos diciendo, yo sufro de ansiedad, sufro de estrés, sufro, ¿no? Y este autodiagnóstico que nos hacemos tal vez por la disponibilidad de la información que ahora existe en las redes y que podemos de manera pues muy general conocer los signos o los síntomas de las enfermedades de salud mental, las principales, y que la gente de pronto tampoco está priorizando sobre todo la importancia de la salud mental. Hoy decimos que es canasta básica la terapia, ¿no? Acudir a nuestra consulta psicológica es esencial, pero aún así, a pesar de que lo venimos dialogando y dialogando, la realidad es que pues es un número muy bajo el que la población acuda a estos servicios de salud mental, ya sea de manera particular, privada o en los medios públicos. Y que bueno, en la gran mayoría de los casos, cuando se acude a estos servicios, pues son ya realmente por complicaciones, por adicciones, por riesgo suicida, a lo mejor tal vez por algunas características de depresión, que son las principales demandas que nosotros tenemos en las unidades. Y que bueno, también mucho radica en que en ocasiones la gente está buscando ser medicalizada y es algo que también debemos evitar en la medida de lo posible, sino buscar herramientas para que desde las conductas y el pensamiento un tanto más consciente y responsable, pues bueno, tengamos a personas que estén realmente en competencias para poder reinsertarse a su entorno social y que sean funcionales. Así es, qué interesante lo que comentas, porque realmente es importante saber acerca de la salud mental, acerca de los trastornos y las enfermedades mentales, para tenerlo muy claro, porque como tú lo mencionas, en muchas ocasiones se etiquetan incorrectamente porque me preocupa un poco y entonces ya digo que tengo ansiedad. Y así sucesivamente con diferentes trastornos de los que no tenemos siempre como toda la información, pero que se utilizan ya para poner etiquetas y muy probablemente la persona que lo dice sí tenga algún trastorno o padecimiento, pero no el que precisamente está diciendo que tiene y no hay un conocimiento real de los síntomas y de lo que se puede calificar para poder hacer el diagnóstico. Entonces es importante acudir al médico, al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, como ya lo decíamos, para que sean ellos quienes puedan decir realmente qué diagnóstico tiene una persona y explicarles de qué se trata la enfermedad que llegan a tener, para que la persona se dé cuenta de que a pesar de la enfermedad, si es que la tiene, si es que es bien diagnosticada, a pesar de eso, bueno, pues puede tener un desempeño sumamente funcional en su vida. De hecho, hemos visto, y seguramente lo sabes, Héctor, a personas muy conocidas que tienen algún trastorno y que a pesar de ello son personas exitosas, proactivas, funcionales, que tienen buenas relaciones. O sea, estar bien diagnosticado y estar en un tratamiento, apegarse al tratamiento, ayuda muchísimo para que, por supuesto, las personas que llegan a tener algún padecimiento de salud mental, pues tengan una excelente calidad de vida, una muy buena calidad de vida. Sobre todo, fíjate que algo que y aprovechamos como hacer la invitación a la población. En las unidades de salud de primer nivel, desde el sistema del IMSS Bienestar, existen diferentes herramientas de detección para estos padecimientos. Desafortunadamente, muchas veces lo que sucede es que al momento de aplicar estos instrumentos y tener que afirmar que estamos teniendo cierta sintomatología o que vivimos ciertos contextos quizá de vulnerabilidad, pues a veces no resulta tan sencillo admitirlo. Quiero decirte que esta triada en la que la violencia, los problemas de salud mental, las adicciones, justamente como triada que afectan en general el contexto de la salud mental, se ven vinculados, es muy recurrente, ¿no? Empezamos por un factor de riesgo que es la violencia que puede darse al interior de las familias o socialmente, etcétera, y por consecuencia se vienen desencadenando otros factores. Por ahí también podríamos detectar los problemas de salud mental relacionados con los trastornos de la alimentación, por ejemplo, y junto con ello, pues muchos otros, ¿no? Adicciones, obviamente al tabaco, al alcohol. Ahora, con la diversidad de sustancias que hay accesibles para la población, pues son muchísimos más los riesgos y además también el desconocimiento de nosotros por saber cuáles son los efectos de esas sustancias que ahora se consumen. Pero también hay adicciones al juego, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de riesgos, al consumo excesivo, que lo que habla de lo que habla en las personas, pues justamente es esta necesidad de tener un vínculo, una pertenencia, ¿no? El consumismo, así como lo decimos, el capitalismo rapaz que nos consume en esta idea de que entre más tengo, más puedo.
Y en esa desconexión tal vez de una realidad, por fugarnos de nuestras propias situaciones de vida, a veces nos hablan de una imposibilidad del individuo por el afrontamiento, ¿no? Hablamos de la importancia de generar habilidades, por ejemplo, en lo que es la capacidad resiliente. Hoy requerimos personas que estén más resilientes y que se adapten mucho más a estos factores, ¿no?, de riesgo psicosocial, porque además ahora son muchos más, sí, ¿no? Oye, también estaba pensando en la inteligencia emocional, ¿no?, que es indispensable el aprender, y que las buenas noticias es que todos y todas podemos aprender a ser más inteligentes emocionalmente, que eso nos ayuda a tener una cajita de herramientas emocionales, una cajita de herramientas para cuidar nuestra salud mental, es básico, y necesitamos saber cómo podemos generar esta cajita de herramientas, ¿no?, de salud mental, para que, bueno, pues obviamente las presiones de la vida, del día con día, de las situaciones que vivimos cotidianamente, la familia, el trabajo, la pareja, la economía, o sea, toda una serie de cuestiones, algunas otras enfermedades que ya están, ¿no?, enfermedades físicas, o sea, una serie de cuestiones que están presentes y que las puedes llevar de mejor manera posible cuando tienes un buen diagnóstico, un buen tratamiento de salud mental. Hace rato mencionabas evitar la medicación. Pero también es cierto que algunas personas no van a estos servicios de salud o al psiquiatra, al psicólogo, porque piensan, los psicólogos no medicamos, ¿no?, pero piensan que les van a medicar y no quieren ir, tienen también alguna resistencia o mucha resistencia para ser medicados. Y entonces, bueno, pues es importante también decirle a la población que no todos van a ser medicados, que van a ser medicados cuando realmente sea necesario, y que además va a llevar un seguimiento. Yo no estoy en el IMSS Bienestar, ¿no?, pero los psicólogos, les repito, los psicólogos no medicamos, pero tenemos estos conocimientos de que si van al psiquiatra, al neurólogo y requieren medicación, el mismo doctor va a ser quien les diga cómo retirarlo, cómo manejar todo el tratamiento, porque a veces las personas no van por ese temor, o van y dejan su tratamiento a medio y dejan de tomar su medicamento sin ningún control ni ninguna orientación. Híjole, complicado, porque el tema de la medicalización, bueno, primero tener, como dices, un diagnóstico adecuado, que no implica nada más pues ir al psicólogo, ¿no?, y nada más quedarnos en el médico. A veces se empiezan a requerir muchos más auxiliares diagnósticos que suman, ¿no?, a lo mejor estudios neurológicos, a lo mejor estudios bioquímicos para ver la funcionalidad cerebral, etcétera, que van sumando justamente cuando hay una incapacidad química o bioquímica del organismo y que para es un tratamiento integral, ¿no?, con varios especialistas. Pero ¿qué te parece si regresando del corte nos terminas de comentar esto tan importante? Vamos a un corte, regresamos aquí en Mente Sana. Gracias por continuar con nosotros, y pues les mandamos un abrazo y un saludo muy grande a todas las personas que nos acompañan cada jueves a las 8 de la noche. Recuerden nuestras retransmisiones los miércoles 12:30, los domingos 3:30, y estamos en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Hidalgo. Ahí pueden ver todos nuestros episodios, los que se han perdido, ya los estamos subiendo cada semana, así que ahí puede usted buscarlos. Y bueno, pues decía Héctor, antes de irnos al corte, esta parte importante de la medicalización, que me gustaría que continuaras con el punto, porque hay muchas preguntas o mucha gente que quiere saber al respecto, que no tiene como saber cuándo sí y cuándo no. Sobre todo saber que no podemos automedicarnos. Exacto. Y en general no debemos automedicarnos en ningún sentido o en ningún caso, pero en el caso de la salud mental, bueno, hay que ser muy prudentes, sobre todo por los efectos secundarios que pudieran tener. Pero decíamos que, bueno, pues la medicalización no solo se da basado en un diagnóstico psicológico ni médico, en ocasiones se requiere de la intervención de un psiquiatra o de un neurólogo, que dependerá de cada caso en particular, pero que evidentemente la importancia del seguimiento, el apego, el tratamiento permitirá alcanzar un nivel de control del padecimiento y sobre todo brindarle a la persona este equilibrio, este bienestar que está requiriendo en este momento vulnerable, porque evidentemente la medicalización se va ajustando, se va adaptando de acuerdo a la respuesta que el paciente va teniendo, pero también a la suma de esos otros elementos multidisciplinares, como bien mencionas,
donde por ejemplo el psicólogo, el terapeuta que acompaña el proceso de atención, pues va fortaleciendo las habilidades de estas capacidades emocionales, psicoafectivas y sociales para que la persona con problemas de salud mental pueda readaptarse en la medida de lo posible sin la necesidad de la medicalización. Obviamente sabemos que hay diagnósticos de salud mental que no podrían estar sin la medicalización porque ya hay un error, digamos, o una incapacidad de nuestro propio organismo desde genético, ¿no? Obviamente desde el nacimiento, que nos impiden tener una salud mental adecuada, ¿no? Hay trastornos mentales que, pues bueno, al ser heredados o al ser de nacimiento, pues no tienen más que la necesidad de poder subsistir o funcionar a través de la medicalización, pero que la gran mayoría de los que hoy no están siendo de esta forma, pues requerimos también que los pacientes tengan ese control, pero además junto con ello también fortalecer la red de apoyo social de los pacientes con problemas de salud mental. En ocasiones creo que algo que nos está faltando justamente en esta desmitificación de los problemas de salud mental es que la red de apoyo social, no solamente la familia, sino en su momento también la sociedad en general, no sabemos responder a las necesidades de estas personas. Podemos encontrarnos con una persona en la calle con alguna situación mental y tal vez rehuimos, hacemos indiferentes, tenemos a lo mejor hasta algunas reacciones tal vez de discriminación. Y ahí hay, bueno, otro tenor que trabajar importante. Dentro de las políticas públicas que se establecen ahora desde el IMSS Bienestar, la importancia del trabajo de la comunidad como tal, como una red de apoyo importante para los pacientes con problemas de salud mental se vuelve una prioridad. Entonces hay grupos que se empiezan a conformar ya en las comunidades o en ciertos sectores de la población para poder fortalecer justamente esta red de vinculación y que el entorno sea mucho más favorable y positivo, ¿no? Así es, que no haya esta exclusión social y a veces familiar que llega a pasar cuando alguien tiene un trastorno o padecimiento de salud mental. Pero también, ahora que mencionas, ¿cuáles son los trastornos hoy en día y las enfermedades que son más recurrentes, que tienen mayor índice en la población? Bueno, ahorita las principales es la depresión, es la ansiedad. Obviamente está también por ahí el tema del suicidio, que viene como un efecto colateral. Y bueno, pues el estrés, y entendamos que el estrés en general es un elemento esencial para nuestra vida diaria que nos permite estar en respuesta funcional, pero que cuando se vuelve distrés, cuando empieza a afectar nuestras conductas diarias, cuando se vuelve constante, permanente, cuando empieza a alterar mis ciclos del sueño, a lo mejor la atención o la concentración. Tu dinámica de las relaciones. Sí, y que mucho a veces está dado por la falta de afrontamiento positivo al estrés de las circunstancias que vamos viviendo en el día, ¿no? Tú mencionabas la pareja, los hijos, los padres, algún problema de adicciones, de violencia en casa, la situación del trabajo, la falta de la economía, en fin, podrían afectarnos diferentes situaciones o trascendernos, y aquí lo importante es hacernos pues habilidosos y desarrollar nuestras capacidades para poder tener estos elementos de apoyo que nos rescaten. Y ahí hablamos de los famosos estilos de vida saludable, donde a lo mejor la meditación, la respiración consciente, la actividad física, la alimentación el empiezan sueño, a tomar agua inclusive, que Así también es. es tan importante para la salud Sí, mental. sin duda estos estilos de vida podríamos minimizarlos, pensar que hay, bueno, comer saludable, bueno, hacer ejercicio, qué tan importante podría ser, pero resulta que a lo mejor si lo vemos cuando en una situación cotidiana estamos en un estrés constante, pero salgo y me pongo a cantar las canciones que me gustan, a bailar la música que me gusta, salgo y corro en el bosque, etcétera. Digo, tenemos diversidad de gustos, ¿no? Sí. Pero al final podemos encontrar en este tipo de conductas que se deberían priorizar durante... Conductas adaptativas, ¿no? Que te ayudan a estar mejor, porque hay otras conductas que son desadaptativas, que son ahí las que empeoran esta situación de salud mental, ¿no? Entonces es importante reconocer cuáles son estas adaptativas, las que tú ya decías, ¿no? Hacer ejercicio, correr, salir al bosque, ver cosas bellas que te distraigan. Hablar también es importante, ¿no? Hablar de lo que te está sucediendo. No tienes que hablarlo con todo el mundo, tienes que buscar como el contexto adecuado, el lugar y el momento adecuado para hablar de lo que estás experimentando. O sea, hay diferentes y variadas manifestaciones
formas de manifestar lo que estás sintiendo y que puedas encontrar una contención. Ahora que lo mencionas, muchas personas viven con diferentes situaciones de estrés, o la mayoría de nosotros y de nosotras. Sin embargo, a veces les preguntamos, ¿y cómo tienes esta contención? ¿Qué haces para contenerte? ¿Qué haces para hablar de lo que te está sucediendo? Y algunos dicen que no hacen nada, ¿no? Que no tienen, ni siquiera hablan de lo que les preocupa. Entonces también es importante el aprender a hablar de lo que tienes, lo que estás sintiendo, el aprender a nombrar tus emociones, saber si estás enojado o triste o alegre, o sea, el poder manifestar adecuadamente lo que estoy sintiendo y, bueno, llevar una gestión adecuada de la emoción. Porque las emociones no es que estén, lo hemos dicho muchas veces, no está mal, ¿no? Tus emociones están ahí para preservar tu salud mental, pero hay que aprender a gestionarlas adecuadamente. Sí, y qué bueno que lo conceptualices así, Lore, porque al final en alguna época y todavía últimamente no hablamos de controlar las emociones. Las emociones, como las sensaciones, son no controlables, pero saber gestionarlas, saber identificarlas, permitirnos sentirlas, ¿no? A veces vamos a lo largo del día y hoy sentí ganas de llorar y me contengo y no porque me veo vulnerable, y entonces justamente es el choque con el contexto social, ¿no? A veces tenemos que encontrar los lugares apropiados para hacerlo, y bueno, que eso nos permite también ir subsanando y sobrellevando las circunstancias, ¿no? Sí, y validar y ser validantes con las emociones de las otras personas. Empezamos diciendo, no llores, eso no es para tanto, ya se te va a pasar. Y bueno, a veces estas frases tienen la mejor intención, sin embargo, no apoyan de fondo a una persona que necesita hablar de lo que está sintiendo, que necesita expresar lo que está viviendo, y que también hay que reconocer que hay niveles y grados en las diferentes enfermedades mentales. Entonces es importante que el paciente tenga esta información, que sepa de su enfermedad, que sepa del trastorno que padece y que no se etiquete tampoco, que tenga conciencia de enfermedad para llevar adecuadamente un tratamiento, pero que no, sin etiquetarse y sin que los demás y las demás personas que están a su alrededor le etiqueten. Sí, y mira que sobre todo aquí pensaríamos, me vino a la mente el tema de puntualmente a quiénes afectan los problemas de salud mental. Por ejemplo, en los adolescentes, las adicciones pues son uno de los principales problemas de salud mental que se presentan, pero también así los trastornos de alimentación. De pronto nos vamos al siguiente grupo de edad, más o menos entre los 20 y los 40, y ahí entonces la ansiedad es como que uno de los principales, y nos vamos con personas mayores y la depresión es el talón de Aquiles. Entonces, de acuerdo también a la etapa de vida en la que estamos viviendo, pues los diagnósticos, o en este caso los padecimientos de salud mental, pues están mucho más susceptibles ahora sí que a trascendernos, ¿no? Debido a que no estamos teniendo una capacidad de respuesta apropiada, y a que el ambiente nos está exponiendo a otros factores de riesgo. Entonces, sin duda, tenemos que ser mucho más abiertos y sobre todo en este tema del apoyo emocional que podemos a veces dar con la buena intención, ¿no? Yo tengo presente en personas mayores cuando te dicen échale ganas, y tú dices, pues ¿qué crees, que no le estoy echando ganas? Pues claro que le estoy echando ganas. Sí, además una persona con depresión lo que menos tiene son ganas, y es importante que lo reconozca y que lo pueda decir, y que las personas que están a su alrededor sepan cómo tratar y cómo acompañar a un paciente con depresión, precisamente para evitar estas frases que a veces, ya lo decíamos, son bien intencionadas, con la mejor intención, pero que sin embargo no son adecuadas para el contexto, claro, ¿no? La persona puede decir, pues es que lo que menos tengo son ganas, y ahí es importante, por eso el trabajo en conjunto entre el psicólogo, el psiquiatra o el neurólogo. Importantísimo el poder, en primer lugar, el detectar si hay algo orgánico que tratar o que descartar para poder seguir con la psicoterapia. Sí, sobre todo porque, bueno, aquí lo importante en un problema de salud mental, primero es identificar que orgánicamente algo esté sucediendo, que lo esté detonando, para que en caso de que no sea así, sea el apoyo terapéutico la herramienta principal, ¿no? Aprovecho para mencionarles, ahora que estamos en esta transición al sistema de servicios de salud de IMSS Bienestar, justamente aparece una estrategia que se llama SAISME, que es los servicios integrales de atención a la salud mental, que es como una reingeniería que se hace al proceso, a la forma de brindar atención a la salud mental, pero que además se amplía
a los segundos y terceros niveles de atención. Nosotros hoy día tenemos 87 núcleos de salud mental en los servicios de salud de IMSS Bienestar a lo largo del estado y bueno, lo importante, repito, es que la población se permita ese acercamiento para hacer, pues obviamente identificar esos factores de riesgo y realmente saber si hay un diagnóstico o no. Y que tenga ese conocimiento de que existen estos servicios de salud precisamente para que pueda acercarse y recibir orientación y entonces decidir ahí conjuntamente con el médico si lo requiere o no lo requiere. Vamos a ir a un corte, regresamos aquí en Mente Sana. Continuamos con ustedes hablando de salud mental, de cómo preservarla, cómo cuidarla y cómo identificar cuando hay alguna enfermedad o algún trastorno. Y nuestro invitado nos estaba compartiendo estos trastornos que se dan en diferentes sectores de la población, en diferentes edades. Y fíjate, Héctor, que muchas veces se normalizan. Como decías hace rato, los trastornos de la conducta alimentaria, se llega a pensar que no hay ningún trastorno, que está bien estar preocupado todo el tiempo, preocupada todo el tiempo por tu imagen, por tu alimentación, ¿no? Con esta cuestión de la dismorfia. Entonces, el tener esta información para la población es indispensable, que puedas saber que lo que te está pasando no es adecuado, no es natural, que hay un trastorno. Sí, sobre todo, bueno, hablando de trastornos de la alimentación o de las conductas alimentarias, y a lo mejor en esta parte de los aspectos físicos, creo que también ahí hay un contexto importante que considerar, que es evidentemente la sociedad y esta forma imaginaria en la que ahora podemos simular ser otra persona y que podemos a través de un filtro cambiar lo que no nos gusta y que podemos hacernos más desechables en el consumo, ¿no? Porque esa es parte del capitalismo que ahora vivimos. Desafortunadamente son como de las cosas negativas que también nos da la tecnología. Ahí tenemos también las adicciones a los equipos tecnológicos. ¿Cuántas generaciones ahora no ya están sujetos a un equipo, ¿no? Electrónico, una tecnología? Porque bueno, tienen esta socialización, ¿no? Y entonces el impacto que puede tener el que ahora alguien me dé un like o no me dé un like, y eso modifica, ¿no?, mi capacidad de incorporarme o integrarme o el sentirme validado, reconocido, etcétera. Creo que, por ejemplo, ahí hay situaciones que a lo mejor no requerirán una medicación, sino un trabajo terapéutico donde me hagan saber que en este autoconocimiento, ¿no?, en esta autodefinición de mi concepto, de quién soy, de mi ser, etcétera, me empiece a validar y justamente pueda estarme incluyendo en mi sociedad sin un riesgo. Porque además eso lo da la habilidad también de los años, ¿no? No podríamos decir que todos estemos en las mismas condiciones, debido a que también, pues bueno, obviamente en las infancias hay un panorama diferente también en el tema de atención a la salud mental, como en el caso de los adolescentes. Pero en el caso de los adolescentes, ese es un punto de quiebre importante, ¿no? Ahora ellos sí necesitan, por ejemplo, este tipo de soporte social, que nosotros a lo mejor quienes estamos en una generación mucho más arriba, pues no la requerimos tanto, ¿no? Y aún así nos hemos visto inmersos. Claro. ¿No? O sea, es que sí, es necesario el saber, primero reconocer lo que está pasando, porque te decía yo, se normaliza demasiado y no te das cuenta que tienes un problema de conducta alimentaria. Hay mucha gente que tiene problemas de sueño, ¿no?, de insomnio, y que a veces piensan que tienen insomnio y lo que realmente no tienen es una buena higiene de sueño. Y se normaliza todo esto, inclusive el uso de los dispositivos, como tú dices, ¿no? Estar constantemente, tener esta necesidad ya de estar constantemente en el teléfono celular. Son una serie de cuestiones que, como bien lo mencionas, no requerirían quizá medicalización, sino un buen tratamiento y una reeducación de hábitos. Sí, justamente el uso de estas tecnologías que trascienden en los espacios más íntimos, ¿no? En donde, por ejemplo, me voy a dormir y no me voy a dormir si no estoy con media hora, una hora antes revisando el celular. ¿En qué momento descansa la mente, ¿no? Para que haya una buena higiene del sueño, idealmente 30 minutos antes no deberíamos haber visto impactos visuales o auditivos importantes para que nuestro sueño pueda ser ahora sí que reparador. Y a veces vamos al baño y vamos con un equipo celular
Y bueno, por ejemplo, yo lo veo mucho más en los hombres, ¿no? Podrían meterse al baño con 1 hora al baño con el celular y hasta nos reímos, ¿no? En familia, en la casa de ustedes pasa mucho, ¿no? Y entonces decimos, ¿cuántas horas te fuiste al baño? Y ni siquiera es porque hubieras estado en el baño, ¿no? Sí, no es sino porque te entretienes o pasas con los juegos que hay en los equipos, etcétera. Entonces, sí necesitamos un saneamiento, sin duda, de ciertos hábitos, de ciertas prácticas, porque bueno, la salud mental se ve trascendida en lo emocional, en lo físico, obviamente biológicamente, pero también en lo conductual. Y mucho de lo conductual está relacionado con estas prácticas o estos hábitos, ¿no? A los cuales podríamos sumar otros factores de riesgo. Y con lo relacional, que terminas, o sea, de acuerdo a cómo tú estás, terminas relacionándote con los demás, estableciendo diferentes tipos de dinámicas en cada una de tus relaciones, ¿no? En tus vínculos. Y en lo importante de trabajar en la conciencia, la autorresponsabilidad, el autocuidado, el poder reconocer que todos estos hábitos que tú mencionabas o estas dependencias que se pueden llegar a generar tienen solución si hacemos más conciencia, si generamos más conciencia de lo que estamos haciendo, tenemos mayor orientación e información y asumimos la autorresponsabilidad, que nos cuesta mucho como adultos, Héctor. O sea, el hecho es que ya como adulto o adulta, yo platicando con mis pacientes, en ocasiones digo, pues es que eso es ser adulto o eso es ser adulta. Ya cuando eras niñito tenías a alguien que te decía, generalmente vete a dormir o ya come o deja de comer esto, ya no estés leyendo, o sea, ya apaga el teléfono. Y entonces ya cuando somos adultos y adultas, somos nosotros y nosotras quienes tenemos que decirnos, autorregularnos, aprender a autorregularnos y decirnos ya por hoy estuvo bien del celular, ya por hoy está bien de algún juego, alguna situación. Y entonces buscar más orientarnos hacia estas conductas adaptativas que decíamos, porque eso es preservar nuestra salud física y mental. Sí, sobre todo, bueno, pues en esta corresponsabilidad, desarrollar una capacidad de autoconocimiento, de autovalidación. Creo que a veces estamos muy expuestos todas y todos a querer ser aprobados por todo el mundo, caerle bien a todo el mundo, y eso a veces será imposible. Y la relación, veces siempre. Y a veces la relación más importante, que eso es algo que la gente se debe quedar, es la relación más importante es tú contigo, ¿no? Y es la que menos quieres cuidar. O sea, vas por la vida cuidando que no se te caiga la relación de pareja, que los amigos o la familia, o quedando bien con gente a veces que ni conocemos, y nos olvidamos de cuidar esta relación con nosotros o con nosotras mismas, que de ahí depende todo lo demás, todo lo que va surgiendo en nuestro día con día. Y sabes que sobre todo que aplazamos o pasamos a un segundo plano nuestras propias necesidades, nuestras propias satisfacciones. Porque parece que es egoísmo. Sí, seguramente lo sabes. O sea, el decir, bueno, yo si se enferma mi familia, es lo que me comentan de repente, los llevo a todos al médico, pero cuando me enfermo yo no voy, ¿no? Es lo que me dicen algunos. Y la pregunta es, ¿y por qué tú no? ¿Por qué a ti no te llevas al doctor cuando te estás sintiendo mal? ¿Por qué no haces lo mismo que pues buscas hacer por tus seres queridos? Sí, y en ese sentido por eso es que es importante reconocer nuestras propias necesidades, ¿no? A veces pudiéramos estar inmersos en nuestro propio trabajo, en nuestras propias situaciones familiares, y olvidamos a veces justo tomar agua, ir al baño, darnos un tiempo de respiro. Hay gente que también ha dicho, estoy trabajando y no me levanto al baño, o sea, y pasan horas y les digo, ¿por qué no haces una pausa? No, o sea, se dejan para después. Sí, y ahí es la importancia de reconectar también con el cuerpo, ¿no? Obviamente hemos perdido mucho la capacidad de sentir y de reconocer nuestras necesidades. Obviamente es mucho menos en las mujeres que en los hombres. También ahí hay un constructo social que nos hace mucho más aparentemente fuertes a los hombres, ¿no? A negar un poco esta parte. Y ahí, por ejemplo, te podría decir esta diferencia, ¿no? En los temas de suicidio, por ejemplo, los hombres nos suicidamos más que las mujeres, pero eso es porque también tenemos una capacidad de afrontamiento distinta. Ustedes, las mujeres, pues aunque sea por chisme o por plática, platicas con una amiguita y te desahogas, por chisme no, es por comunicar. Pero hacemos este ejercicio que nos permite a lo mejor desahogarnos. Sí, hablamos más, tendemos a reunirnos más entre mujeres para hablar de lo que nos está sucediendo, o inclusive las mujeres tenemos más esta costumbre de escribir un diario, y el escribir un diario es buenísimo para la salud mental. Es una buena herramienta. Entonces, sí, claro, entonces el escribir un diario, el hablar de lo que sientes, el llorar
que nos está más permitido y que ahora también el enojarse también empieza a ser afortunadamente algo que un buen enojo es adecuado, quiero decir, usando herramientas adecuadas, que no le hagas daño a nadie ni te hagas daño a ti, pero también es importante manifestarlo. Y ustedes los hombres difícilmente se juntan entre ustedes, tú no me imagino, pues no nos conocemos mucho, pero Héctor, que tú vayas con tus amigos y a lo mejor que hables de lo que te está pasando o que le digas a un amigo, oye, quiero hablar porque me siento mal. Eso no pasa mucho entre hombres. Y sabes que cuando pasa, desafortunadamente, debe haber por medio alcohol, ¿no? Para que se pueda exponer y no vayas a pensar otra cosa porque yo me pongo a llorar o no, sino el contexto en donde se dan. Ahí es cuando vemos estas desigualdades, ¿no? Justamente en esta ventana en la que tendremos que aprender también nosotros, en el caso de los hombres, a ejercer una masculinidad corresponsable, pero sobre todo que te redignifique a ti como hombre en el sentido humano, que antes que ser hombre como tal, como una construcción social, eres un ser humano que siente, que no, al que le trascienden cosas y que, bueno, atenderlas cuando en su momento se presentan, pues es lo ideal. El poder aceptarnos vulnerables. Así es. Hombres y mujeres, como tú bien lo dices, el hecho que, en primer lugar, todos somos seres humanos y de ahí todos tenemos las mismas emociones, las mismas sensaciones y tenemos el mismo derecho a expresarlo y a gestionarlo adecuadamente. Entonces, ni las mujeres es cierto que no se pueden enojar y que si se enojan ya las vamos a etiquetar de manera inadecuada, ni los hombres tampoco, si lloran o muestran su vulnerabilidad, tampoco hay que ponerles etiquetas inadecuadas. Afortunadamente, fíjate que ahora se trabaja más en esta educación socioemocional que está invitando a la población a que desde pequeñitos y pequeñitas les enseñemos a hablar de lo que sienten, a validarlo. Todavía nos falta, por supuesto, bastante camino que recorrer, pero sí es importante y que los adultos y las adultas también nos demos cuenta que quizás somos primero nosotros y nosotras quienes debemos de reeducarnos para entonces poder transmitir este tipo de educación socioemocional a los pequeños y las pequeñas. Pero vamos a ir a un corte rapidísimo y ya regresamos a nuestro último bloque de esta noche en Mente Sana. Continuamos en nuestro último bloque, como ya les decía antes de irnos al corte, y esperamos que este programa les esté sirviendo para hacer conciencia, para analizar. Vamos a invitarles a una reflexión de cómo está mi salud mental, cómo la estoy cuidando, qué estoy haciendo, si a lo mejor tengo algún trastorno, enfermedad, o sea, cómo estoy llevando mi tratamiento, o si todavía no lo sé, o si me he puesto una etiqueta que no me corresponde. Y todo esto, bueno, pues esperando que mejore su calidad de vida, que mejore sus relaciones y, como ya lo decía nuestro invitado, la relación que tiene con usted misma o con usted mismo. Sí, sobre todo ahí rescatar, Lore, que bueno, justamente desde la parte de las políticas públicas en salud, ahora se rescata mucho el concepto de la salud biopsicosocial. Ese es uno de los retos o los objetivos que hoy día la salud mental tiene como el primero a priorizar, donde podamos cubrir justamente esta parte de las emociones, esta parte del cuerpo, esta parte obviamente de la sensorialidad, que también es algo interesante. Desarrollar nuestra sensorialidad sin duda tiene un valor, y por ahí también se empieza a coquetear ya con el concepto de la espiritualidad, y que justamente derivado de los factores de riesgo y de la exposición que tuvimos durante la pandemia nos hace ver que la espiritualidad se volvió un elemento esencial para la salud de las personas. ¿Cuántas personas no hoy día, tal vez hoy nos levantamos y decimos, pues nombre sea de Dios, ahí voy de nuevo, ¿no? Y es un elemento que nos rescata, independientemente de la práctica religiosa que cada quien tenga. Que tiene que ver, como lo dicen bien, más que con espiritualidad, o sea, no tiene que ver con la religiosidad, ¿no? O sea, la espiritualidad es aparte, la religiosidad ya cada quien la decide, ¿no? Pero esta parte de, sí, creer en algo, confiar, ¿no? Tener una certeza. Una fe, una esperanza, nos hace y nos motiva, porque hablamos de échale ganas, ¿no? Pero bueno, en ese échale ganas tal vez está mi autorreconocimiento de que me creo capaz, de que puedo, y que encomendándome lo que yo crea, en lo que yo comulgue, pues me motiva a continuar, a tener fe por la vida. Héctor, si no tuviéramos esta fe o esta esperanza en algo, entonces nos costaría mucho trabajo salir adelante de las cosas del día a día, ¿no? De las presiones del día a día, de los retos de la vida,
porque vivir es maravilloso, pero también tiene muchos retos que nos está poniendo constantemente la vida y que, bueno, el responder, ¿no? La responsabilidad significa esto, responder a lo que va pasando en nuestra cotidianidad, pues implica el que podamos creer en algo, porque de ahí nos sujetamos a la vida. Sí, y justamente como un elemento importante, es ahí que la salud mental ahora se empieza a ver como un elemento que tendrá que ver lo biopsicosocial, pero también lo espiritual, para poder tratar de dar una mejor plataforma de soporte en estos elementos del bienestar, porque obviamente la salud mental nos permite el bienestar independientemente de la salud como un concepto de no enfermedad, y que nos haga funcionales y adaptativos a estos factores. Y ahora que estaba escuchando la palabra bienestar, pues se trata de estar bien. Eso significa la palabra bienestar, el que busquemos. Obviamente no hay vidas perfectas y hay momentos en que el estrés, las situaciones que ya mencionamos, pues a veces te pueden exasperar un poco, pero sin embargo el buscar, tener la mejor actitud, o sea, si tus pensamientos son positivos, no fantasiosos, pero sí positivos, eso te ayuda a tener mejores emociones más placenteras y por supuesto a elegir mejor tus conductas. Sí, sobre todo encontrar una forma positiva de integrar una red de apoyo que te facilite esa funcionalidad, ¿no? En la que miras que tienes a un compañero, a una compañera, que tienes una familia, si es que tienes hijos o tienes padres, o que tienes una red de apoyo de amigos, ¿no? De esa familia que decimos a veces elegida, ¿no? Por afinidad, o que tienes otro tipo de espacios institucionalizados que también te pueden ayudar, pero que a veces cuando estamos en la crisis no los vemos, porque cuando estamos en la crisis regularmente estamos centrados solamente en lo que no tenemos y dejamos de ver todo el entorno, ¿no? Si nos metemos ahí en los aspectos de la tanatología como habilidades de vida, pues también tener herramientas tanatológicas sería ideal, que todos tuviéramos este tipo de educación para poder afrontar de una mejor manera las pérdidas que tenemos a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que todos los días estamos perdiendo algo, hasta este elemento que hemos idealizado de la juventud, ¿no? Y todos los días estamos perdiendo años y vamos perdiendo a cada instante. Pero a veces no tenemos la capacidad resiliente de afrontar positivamente y de aceptar, ¿no? Las cosas, en algún momento decimos, las cosas se superan. Yo creo que más que superarlas es integrarlas. Se procesan. Se procesan, se aceptan, se integran y están ahí conmigo. Y van siendo esa plataforma para hacernos lo más funcional posible y sobre todo que funcionen como una herramienta de afrontamiento positiva, como una experiencia que me suma, que me permite un autoconocimiento también, porque al final me permite ver qué tan vulnerable y qué tanta capacidad positiva o negativa tengo a ciertas cosas. Y aceptar nuestra vulnerabilidad no significa que no somos fuertes. Una persona muy fuerte también puede quebrarse, también puede admitir lo que está sintiendo y eso no le hace que pierda su fortaleza, no le hace que pierda su integridad. O sea, el poder aceptar a veces no estoy pudiendo con esta situación y que entonces busques ese apoyo familiar, en ese apoyo médico, o sea, que busques ese apoyo, que no creamos que porque somos fuertes tenemos que resistir lo que sea y todo lo que venga. O sea, también hay que buscar ese apoyo y como lo menciona nuestro invitado, el que usted tenga una red de apoyo muy importante, una contención. No necesita tener 5,000 amigos, sino con los que tenga 5, 4, 3 amigos o familiares que estén dispuestos a acompañarle en los momentos importantes de su vida y usted a ellos o a ellas, con eso es suficiente para que podamos cuidar nuestra salud mental. Y sobre todo sabernos vulnerables y saber pedir ayuda en el momento oportuno, que eso creo que es a veces lo que se nos dificulta. Justo lo dices, nos queremos fuertes y realmente a veces somos tan vulnerables como lo podría ser cualquier persona, y saber pedir ayuda yo creo que es la invitación que hoy dejaríamos en la población, ¿no? Con este espacio que nos regalan hay servicios disponibles, a veces nos da quizá pena, pareciera que no, pero tener problemas de salud mental y tener que aceptarlo y tener que decir necesito ayuda, tal vez nos pueda dar un poco de vergüenza, nos puede intimidar, pero no hay nada mejor que pedir la ayuda y poder encontrar un mejor sentido de vida. Y aceptar lo que estás viviendo y el diagnóstico que tengas,
con esta información y orientación de que con el apego al tratamiento puedes tener una mejor calidad de vida, puedes estar mejor. Y las personas que no tengan, ¿no?, que creo que serían las menos, que no tengan un trastorno o una enfermedad de las que estamos mencionando, pues el apoyar a los demás, porque ¿qué pasa cuando tienes un compañero o compañera de trabajo que tiene algún diagnóstico y que, como tú ya decías, hay algunas conductas de rechazo, algunas conductas de exclusión? Y bueno, pues vamos a trabajar también que nuestros centros de trabajo, nuestros lugares donde nos desenvolvemos sean lo mejor, tengan el mejor ambiente posible. También esto es necesario. Sin duda, como humanidad, tener empatía es algo que parece fácil, ¿no? Por ahí les dejo, de pronto ahora tenemos esta facilidad de consultar. Bueno, la empatía está vinculada a la empatía, y la empatía es ese límite en el que sé ser empático con el otro sin que las situaciones del otro me trasciendan. Sí, ese término lo acabo de escuchar hace poco, empatía. Sí, para llevar un equilibrio. Así es, porque bueno, yo puedo ahora sí que empatizar con las situaciones de vida de otra persona y acompañarle, pero siempre en ese límite para que no me trasciendan y no me afecten. Sí, porque la gente a veces se perdía con el término de la empatía. Y sí hay que ser empáticos, pero también sabemos que no podemos estar en los zapatos del otro, que no podemos sentir lo que siente el otro, porque vive unas experiencias, porque tiene una historia de vida que es diferente a la nuestra. Entonces, también desarrollar habilidades en la salud emocional, no solamente a veces solamente para mí como quien padece, ¿no?, sino como sociedad, como familiar, como amigo puedo acompañar, y no solamente decir estas frases de buena intención, de échale ganitas, sí, ¿no? Hay que buscar tener más elementos y herramientas para acompañar y para ser acompañados y acompañadas. Brevemente, Héctor, ¿dónde podemos acudir o dónde la población puede ver esta información? Sí, bueno, ahorita a través de la página de la Coordinación Estatal de Servicios de Salud de IMSS Bienestar, en Facebook pueden encontrar información. Repito, tenemos 87 núcleos básicos de salud mental en las cabeceras municipales, están disponibles para la población. Este servicio es gratuito y bueno, tenemos la posibilidad de hacernos diferentes detecciones de factores de riesgo para identificar si hay alguna relación con algún diagnóstico de salud mental que bueno, pueden aprovechar de manera gratuita. Muchas gracias por acompañarnos, Héctor Farfán, de IMSS Bienestar. Muchas gracias por estar aquí esta noche. A ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Saben que le hacemos este programa de verdad con mucho cariño y con la intención de que los temas que abordamos aquí les sean de utilidad, y le esperamos la próxima semana en Mente Sana a las 8 de la noche. Vamos a cuidar nuestra salud mental. Un abrazo. Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. En la mayoría de los casos, se pueden presentar con los siguientes síntomas. Síntomas físicos, como dolores y trastornos de sueño. Síntomas afectivos, emociones de tristeza, miedo y ansiedad. Síntomas cognitivos, dificultad para pensar con claridad, alteraciones de la memoria. Síntomas de comportamiento, conducta agresiva, incapacidad para realizar tareas de la vida diaria y abuso de sustancias. Alteraciones perceptivas, percepción visual o auditiva de cosas que otras personas no escuchan ni ven. Otros factores son el trastorno de la ansiedad. Es una de las manifestaciones principales en la actualidad. Las personas que lo padecen experimentan una sensación abrumadora de miedo y preocupación constante, lo que puede interferir significativamente con su vida diaria. La depresión es otro trastorno mental frecuente que afecta a muchas personas en todo el mundo. Quienes lo padecen suelen experimentar sentimientos de tristeza profunda, pérdida de interés en actividades que solían disfrutar. Trastorno bipolar se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, que pueden ir desde euforia y la energía excesiva, hasta la depresión y la desesperación. Estos cambios pueden afectar significativamente la vida de quienes lo padecen. La esquizofrenia afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Si tú o alguien está lidiando con un trastorno mental, no dudes en buscar ayuda.